Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al diálogo magistral de este primer observatorio internacional de la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Con mucho respeto, presento a todas y a todos ustedes al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Me permito leer respetuosamente una breve semblanza del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procurador fiscal de la Federación, consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República, así como director de Legislación y Normatividad en la Secretaría de Programación y Presupuesto. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Administrativo y Fiscal en diversas instituciones de educación superior como el CIDE y el Colegio de México. Entre sus publicaciones destacan Equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo, gobernabilidad, nuevos actores, nuevos desafíos, la justicia constitucional en materia político-electoral, seminario sobre defensa y protección de la Constitución y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en la publicación Fortalecimiento del Estado de Derecho. Señor ministro, nos honra con su presencia. Bienvenido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, acompañan al señor ministro la integración de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Damos a la magistrada y a los magistrados una cordial bienvenida. Sin más preámbulo, tiene la palabra el presidente de la Sala Especializada de este Tribunal Electoral. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias, Lucy. Señor ministro Javier Lainez Potisek, es un honor para la Sala Especializada contar con su presencia el día de hoy en el marco de este observatorio internacional que tiene por objeto poner a consideración de las entidades académicas las sentencias emitidas por la Sala Especializada a efecto de llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas, pero sobre todo de retroalimentación para el perfeccionamiento de la jurisdicción electoral en el ámbito de nuestra competencia. Es un verdadero honor y le agradecemos este extraordinario gesto que ha tenido con la Sala Especializada para estar aquí el día de hoy y compartir con este foro sus experiencias y sus reflexiones. Por ello, a nombre de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y de su servidor, le externamos nuestro agradecimiento y le cedo el uso de la voz para que determine lo que usted considere, señor ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradezco esta invitación que tuvieron en hacerme hace algunas semanas, algunos meses. Quiero decirles que es mi primer encuentro ya con uno de los órganos del Poder Judicial desde mi llegada a la Suprema Corte de Justicia todavía reciente. Entonces le agradezco mucho, sobre todo porque pues estos primeros meses, lógicamente, son meses de mucho trabajo, de mucha organización al interior de la ponencia. Por eso yo había suspendido de alguna manera todas mis actividades académicas en este primer semestre, pero cuando ustedes me visitaron, pues me llamó mucho la atención poder estar aquí en la Sala Especializada. Sé que han tenido una jornada muy productiva, llena de debates, incluso algunos polémicos, y entonces yo les voy a evitar hablar de derechos políticos o de materia electoral. Y más bien, pensé yo, bueno, ¿de qué podré yo platicar? Ustedes me dieron carta abierta. ¿De qué podría yo platicar con este auditorio? Insisto en esto, que es mi primera participación ya como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y a mí me gustaría compartir con ustedes uno de los temas que me ha llamado mucho la atención, o que me ha hecho un tema apasionante en los últimos años en esta transición democrática
en esta transición política que ha experimentado el país de manera acelerada en los últimos años. Ya entiendo que para las nuevas generaciones es historia, pero yo les digo que es historia todavía contemporánea y muy reciente, cuando, por ejemplo, llegué yo a lo que fue después la Consejería Jurídica, pero a las oficinas de Presidencia de la República en 94, donde ni siquiera había habido una alternancia, ya no digamos a nivel del titular del Ejecutivo Federal, sino no habíamos vivido lo que es un gobierno dividido, como se llaman hoy en día, puesto que en ese momento todavía el titular del Ejecutivo contaba con mayoría en ambas cámaras, 97, y fue un hecho histórico que a muchos nos tocó vivir, a mí de manera directa estando ahí, pues pierde finalmente el Ejecutivo su por primera vez mayoría, primero en la Cámara de Diputados en 97 y luego en 2000, la mayoría, en todo caso la mayoría absoluta en ambas cámaras. Y de ahí es historia. Yo entiendo que, insisto, los jóvenes ahora, mis estudiantes, pues ya llegaron a las aulas con una percepción muy distinta de este país, cuando, y hasta eso pues me hacen sentir viejo, ¿verdad? Porque luego no saben lo que era, por ejemplo, tener mayoría. En fin, pero decía yo, compartir con ustedes este tema del federalismo que a mí me parece que está en plena transición o evolución y con un espíritu crítico, que es como yo lo voy a abordar ante ustedes, ¿no? Si vemos en la primera, digo, esto es únicamente un guión para que llevar ¿quién está? Ahí, no, pues no se lee. No importa. A ver. El fortalecimiento del Estado de Derecho, señaladamente la separación efectiva de poderes, cuyo punto de partida lo ubicaba yo de manera arbitraria, si ustedes quieren, en 1994, llevó en un primer momento histórico al debilitamiento del poder central y correlativamente al fortalecimiento del poder político en las entidades federativas. ¿Por qué estoy marcando discrecionalmente como un punto de partida importante fortalecimiento del Estado de Derecho, al menos en su vertiente de separación efectiva de poderes en 94? Porque precisamente, como les estaba yo comentando, en 1994, con un ejecutivo hegemónico, con un partido, si no bien formalmente único, sí, un partido que predominaba en todo el ámbito nacional, con un ejecutivo fuerte. No sé si recuerdan ustedes el ejercicio de las famosas facultades metaconstitucionales que nos explicaba Carpizo en Derecho Constitucional, con esa prevalencia de un ejecutivo sobre los demás poderes de la Unión y desde luego sobre los poderes de las entidades federativas. A partir de 1994, por una exigencia, yo sí creo, de una sociedad cada vez más alerta y mucho más demandante e informada, por un lado. Después, porque veníamos de elecciones totalmente o mucho más competidas, polémicas y que habían dejado no siempre un efecto, un buen efecto en la ciudadanía. A partir de esa época, insisto, primero de una manera casi voluntaria, el presidente va decidiendo al Ejecutivo dejar de ejercer esas facultades metaconstitucionales. Pero en 1997, cuando pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, pues ya no le quedó otra, ¿no? Una Cámara importante en su relevancia, sobre todo porque es quien, entre otras funciones, aprueba el presupuesto de egresos y es Cámara de origen en materia fiscal.
Por lo tanto, la negociación política ya no fue una cuestión de voluntad, sino fue una obligación del Ejecutivo. Desde este momento, por ejemplo, se empieza a invertir la estadística en cuanto a ese gran legislador que era el Ejecutivo, donde el 93% de las iniciativas eran aprobadas por el Congreso, pero eran presentadas por el Ejecutivo. Para 97 el porcentaje se había reducido a un 50% y ya en 2000 el porcentaje se había invertido. El Ejecutivo deja de ser el gran legislador y el número de iniciativas presentadas por él y aprobadas por el Congreso se reduce para ser un 20-80 en la relación. Además de que el voto de estas iniciativas se da ya como mínimo por 2 de los principales partidos políticos. Vamos asistiendo pues gradualmente a un debilitamiento, si puede ser la palabra, debilitamiento en relación del Ejecutivo que se tenía, del poder político central y correlativamente, todos lo hemos vivido, el fortalecimiento del poder político en las entidades federativas. Paralelamente, recordarán ustedes que data de esta época la reforma constitucional al Poder Judicial, donde se introducen las acciones de inconstitucionalidad, donde se reglamenta de manera mucho más completa la controversia constitucional, se emite la ley reglamentaria para estas 2 figuras y el objeto, ustedes lo saben, fue precisamente, coloquialmente se dice, judicializar los conflictos políticos. Es decir, a través de la creación, del fortalecimiento del Tribunal Constitucional, lo que antes se resolvía por la vía política, un conflicto entre el poder central y una entidad federativa, se tenía que arreglar por la vía política, lo que esto signifique arreglar un conflicto por la vía política, a que se entregue a un tribunal constitucional la solución de los conflictos que surgen, competenciales y otros, entre las entidades federativas y el poder central. Ahora bien, podría pensarse, o lo que pensamos todos en ese momento, es que estos 2 fenómenos, es decir, el camino a la consolidación de una efectiva separación de poderes y la introducción de estos mecanismos que finalmente empoderaban y fortalecían, entre otros, a las entidades federativas, habrían de generar una renovación del sistema federal mexicano para acercarlo, y aquí también lo voy a hablar coloquialmente, para acercarlo un poco más al sistema federal, digamos que ha servido como modelo o tipo que es el sistema federal norteamericano, desde luego también a un sistema como el sistema suizo en Europa, basado, como ustedes lo saben, en el sistema residual. Facultades expresas para la Federación y aplicación del 124. Todas las facultades no previstas para las autoridades o poderes federales se entienden reservadas a los estados. Con estos 2 fenómenos, repito, separación de poderes y mecanismos de control constitucional, como la acción y la controversia, deberíamos pensar que México se acercaría mucho más con este fortalecimiento a un sistema federal mucho más fuerte y mucho más fortalecido. Sin embargo, quizás debido a la decepción de las expectativas de la sociedad en cuanto al desempeño y resultados de la gestión gubernamental en las entidades federativas, desorganización administrativa, escándalos de corrupción, endeudamiento excesivo, entre otros fenómenos, me parece a mí que sucedió exactamente lo contrario, es decir, se revierte el fenómeno
federal y se debilita aún más el sistema residual previsto por el artículo 124 constitucional. ¿A qué me refiero? La siguiente, por favor. Para 1995 existían en la Constitución Federal las famosas materias concurrentes, pero déjenme decirles que eran 4. 4 de las denominadas facultades concurrentes. O sea, todas las podíamos decir, pero así, ¿no? Educación, salud, asentamientos humanos y equilibrio ecológico. Había algunas que se manifestaban a través de las denominadas leyes generales, ¿sí? Había por ahí la Ley General de Bibliotecas, que en realidad nunca fue una ley general, o Ley General de Vías, la Ley de Vías, generales de comunicación. Pero, dejando al lado estas dos, recordemos que estas facultades concurrentes son una excepción al régimen residual del 124 y ya son un elemento distintivo, o ya lo eran desde entonces, del federalismo mexicano. ¿Por qué? Porque la facultad concurrente, al delegar al constituyente permanente en el Congreso Ordinario Federal la potestad de dividir o de distribuir o de repartir competencias de manera general, son por esencia leyes centralizadoras. Digo, por esencia o en su mayoría. ¿Por qué? Porque al no aplicar el régimen residual del 124, corresponderá al Congreso Federal decir lo que le toca a cada una de las entidades federativas. Por eso me refiero a que por esencia van a tener una tendencia centralizadora, a decir, en un capítulo, de las facultades del Ejecutivo, y entonces el Congreso Federal, poder constituido, que no constituyente, decide lo que le corresponde a la Federación, lo que le corresponde a los estados y lo que le corresponde a los municipios. En materia educativa puede ser relativamente claro. En materia educativa, la Ley General de Educación pues, nos va a decir, corresponde a la Federación, por ejemplo, los planes y programas de educación básica. Para unificar la educación en todo el país, los planes y programas de esa educación los emite la SEP. La publicación, aprobación y publicación de los libros de texto gratuito para en estos niveles educativos. Y así nos va a decir, a las entidades federativas les toca la prestación del servicio público educativo en estos y en otros niveles. Y después nos va a decir también qué pueden hacer los municipios. Algunas van a ser coincidentes, como el nivel preparatorio, el nivel medio superior, lo pueden hacer los 3 niveles, o el nivel superior, pero, insisto, en planes y programas, por ejemplo, le corresponden. Es un ejemplo únicamente de una facultad concurrente distributiva de competencias. En el sector salud es exactamente lo mismo. En el sector salud, por la Ley General de Salud, si ustedes la toman, le va a decir, corresponde al gobierno federal, a la Secretaría de Salud y tales autorizaciones, después estados y municipios. En equilibrio ecológico, no sé, residuos peligrosos, pues son federales y los residuos no peligrosos pueden ser regulados por las entidades federativas. Hay declaratorias de áreas naturales protegidas federales, ¿sí? Y como la Reserva de la Biosfera, que siempre es federal, y habrá otras áreas naturales que pueden ser declaradas por el Estado. Distribuirles per se, como en estos ejemplos de estas materias concurrentes. Por eso, por su propia naturaleza, pues tienden a ser centralizadoras. Pueden sí y no. Por ejemplo, se ha dicho mucho que falta, ahorita vamos a ver, porque ahorita vamos a ver cuántas tenemos hoy en día, pero si pensáramos nosotros en materia de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, la legislación es federal, totalmente federal.
Y hay peticiones de las entidades federativas de poder intervenir, porque las zonas arqueológicas pues están en las entidades federativas. Entonces, como ustedes saben, sin el INA es el que autoriza lo que se puede hacer en esas zonas de monumentos. Y podría pensarse en una ley distributiva, pues sí, a lo mejor para decir, bueno, la regulación que le toque a la Federación o a la Secretaría de Cultura, ¿sí?, y la aplicación de la normatividad o bien ciertas declaratorias a las entidades federativas. Ahí el fenómeno sería inverso. Hoy es federal, en una ley general se podría hacer más bien una descentralización. Por eso no quiero ser tan estricto en decir que son 100% centralizadoras, pero en su mayoría sí. Pero lo que más me importa, bueno, la siguiente, por favor. En 1995 también, compañeros, nace la primera famosa ley de coordinación, que fue en seguridad pública. Ya en 1995, el Estado mexicano empieza a sentir un problema grave de seguridad pública en todo el país. Y el reclamo para el Estado mexicano empieza en ese sentido a ser una exigencia. En 1995, en la misma reforma, en donde se reforma el Poder Judicial, se reforma el artículo 21. Y desde luego que ahí la pregunta fue, ¿cómo hacemos para que impacte el sistema de seguridad pública en todo el país? Fíjense ustedes que aquí no podían ser facultades concurrentes en el sentido de distribución, porque la materia de seguridad pública per se no es distribuible. No podemos hablar de seguridad pública federal, seguridad pública estatal y seguridad pública municipal en sí. Si hablamos de una policía preventiva, pues las policías tienen exactamente la misma encomienda en los 3 niveles de gobierno. Entonces es muy difícil que se pudiera decir a la federación le corresponde ¿qué? En materia de seguridad pública. Es totalmente compartida, no se puede partir para dividir. Pero la exigencia fue, entonces, que sí que se coordinen. Lo que tenemos que hacer a nivel constitucional es la obligación de que se coordinen y es como nace el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si ustedes ven el 21 es lo que dice, se tienen que coordinar. Crea además el sistema de carrera para ministerios públicos y el sistema de carrera policial. Pero ya nos dice el 21, habrá una ley y esa ley va a establecer estas bases de coordinación donde todos van a tener que participar. Empezamos ya con una matiz o modalidad del sistema federal donde además de las 4 concurrentes tenemos esta primera ley de coordinación. A partir de entonces, esto no ha cesado de cambiar en la Constitución. Hoy en día podemos hablar de cerca de 12 leyes denominadas generales, y vamos a la siguiente, y 5 que yo llamaría de vinculación o de coordinación. Tomen ustedes hoy en día el artículo 73, que es el que, digamos, una vez más, en el sistema tradicional sería el artículo que establecería las facultades del Congreso Federal, aplicamos el 124 y todo lo que no esté ahí sería atribución de las entidades federativas. En el artículo 73 tenemos hoy en día, además de las 4 que ya les mencioné, ya no las puse aquí, las 4 que mencioné, tenemos cultura física y deporte, turismo, pesca y acuacultura, fomento y desarrollo de la actividad cooperativa, cultura, derechos de niñas, niños y adolescentes, y además, recuerden ustedes, ahora en materia penal, la definición mediante una ley general también de tipos penales y sanciones en materia de secuestro, trata de personas, torturas, entre otros delitos, que están ya en el artículo 73.
Ahí yo agregué que estas leyes distribuyen competencias y establecen obligaciones de coordinación. Aparentemente es una mezcla entre la concurrencia y la coordinación. Eso nos dice el 73, ahorita lo vamos a ver al detalle, ¿sí? Siguiente lámina. Pero seguimos en el 73, y en el 73 hoy encontramos las leyes generales en materia de coordinación u homologación. ¿A qué le llamo homologación? Todas estas materias en las cuales está facultado el Congreso de la Unión, otra vez, poder constituido que no constituyente, para legislar y que obligan a los 3 niveles de gobierno, sin distribuir, pero que sí tienen que sujetarse a esta ley o los obligan a vincularse o a homologar conforme a criterios de una misma ley general. Y ahí tenemos la de endeudamiento público, sus límites y modalidades. Ya no es la Ley General de Deuda Pública que aplicaba para la deuda federal, y cada entidad federativa tenía su ley de deuda. La sigue teniendo, lo que pasa es que hoy en día tenemos una ley general que va a fijar los límites y las modalidades del endeudamiento de todas y cada una de las entidades federativas. Servicio profesional docente. A pesar de la descentralización educativa de 1992, que transfirió en un programa de descentralización todo el personal educativo en los niveles que les mencioné a las entidades federativas, ahora se crea un sistema docente que va a ser homogéneo en todo el país para todos los docentes, aun cuando su patrón directo sea el gobernador de cada una de las entidades federativas. Contabilidad gubernamental. Esto es la homologación de toda la información contable en todas las entidades federativas. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿cuál era la problemática aquí? Cada entidad federativa presentaba sus estados financieros conforme a sus propias leyes. Por lo tanto, una evaluación de parte, por ejemplo, o una auditoría de la Auditoría Superior, que sí tiene facultades para fiscalizar los fondos y recursos federales que reciben las entidades federativas, resultaba muy difícil, porque los sistemas no son homogéneos, no se hablan entre sí. Por lo tanto, es muy difícil fincar responsabilidades resarcitorias sobre fondos y recursos federales. Entonces se dijo, o el Congreso dijo, vamos a homologar toda la contabilidad gubernamental. Protección civil, que ya existía. Homologación de los registros públicos inmobiliarios y catastros públicos municipales, también. Durante 20 años nunca se logró que los registros públicos se hablaran entre las distintas entidades federativas. Y entonces ahora hay una ley general que establece la obligación de todas las entidades federativas de seguir exactamente las mismas reglas en esta materia. Desde luego, transparencia gubernamental, que también no surge con una ley general. La primera ley de transparencia con el Instituto de Transparencia, con el IFAI, que era entonces, era a nivel federal el suyo y las entidades federativas el suyo. Hoy en día eso se respeta, sin embargo, conforme a la nueva ley general, se homologan los procedimientos y desde luego el nuevo INAI va a tener facultades también en ciertas materias locales. Archivos, hasta en archivos. Responsabilidad administrativa le puse yo, aunque en realidad, compañeros, es todo el nuevo sistema anticorrupción. Si ustedes toman la Constitución hoy en día, a partir del título 4 constitucional, donde está todo el sistema anticorrupción, también está hecho con 2 leyes generales. Va a homologar toda la responsabilidad, el procedimiento, la parte procedimental va a ser única en todo el país y
el tipo o la tipicidad de las distintas sanciones administrativas va a ser homóloga en todo el país. Entonces vamos a tener ahí, no sé si 2 o lo vaya a hacer el Congreso en una sola, pero son 2 nuevas leyes generales o una nueva ley general donde vincula y homologa todos estos procedimientos. Y la última, la responsabilidad hacendaria. También ahí solo teníamos la ley federal de responsabilidad hacendaria que aplicaba para recursos federales, únicamente para el gobierno federal. Hoy también, con fundamento constitucional, la responsabilidad hacendaria para el manejo sostenible de las finanzas públicas estatales. Entonces, como podrán ustedes ver, en los últimos 20 años, la transformación del federalismo en nuestra Constitución ha pasado, insisto, de algo que se esperaba que iba a ser un movimiento totalmente inverso, según lo que yo considero que se esperaba, después de estos 2 fenómenos originales de los cuales hablé, donde sí en una primera instancia, recuerden ustedes, ante un ejecutivo menos fuerte, por no decir débil, y acotado a gobernadores fuertes o poderes locales fuertes, que sí vivimos de entrada, o lo seguimos viviendo en otros aspectos, pero que curiosamente en materia de federalismo hay una centralización o una cantidad de normas excepcionales. La última vez que yo leí el artículo 70, todo, o que lo repasé, yo francamente, pues sí me escandalicé un poco de constatar lo que ha sido en menos de 20 años el sistema federal. ¿Sí? Ahora, la siguiente, por favor. Ha habido ya definiciones de la Suprema Corte de Justicia, esto solamente lo traigo para recordar, la controversia constitucional 54/2001, el Pleno nos señaló, son una excepción a la regla residual del artículo 124 y que van respondiendo a elementos históricos, no es un concepto general, pues se requiere de un análisis particular en cada uno de los casos. Siguiente. Y eso es lo que yo quiero reflexionar con ustedes, 2 temas. ¿Hacia dónde? Es decir, ¿qué sigue en el sistema federal mexicano? ¿Requiere o no requiere una revisión o una reflexión sobre hacia dónde vamos? Insisto, porque cada materia que hoy en día llega al Congreso de la Unión, pues cada materia que va teniendo este tipo de excepciones. Insisto, el último caso es precisamente el del sistema de anticorrupción. No hay confianza en las entidades federativas, por lo tanto, tiene que haber una legislación federal que ordene, que organice, que distribuya o que ordene la homologación en todas las entidades federativas. Creo que me parece a mí pues que sería ya totalmente, o dirán ustedes, bueno, pues qué ortodoxo el ministro en pretender regresar pendularmente a un federalismo más cercano al modelo norteamericano. Yo creo que siempre tuvo el federalismo mexicano sus propias características, porque aun cuando yo les digo que en 94 existían esas 4 leyes, digamos, concurrentes, yo no estoy contando ahí ni siquiera en esta presentación la materia electoral, que se cuece aparte, desde luego, ni tampoco en la parte fiscal, que no es una ley de coordinación. Recuerden que el sistema de coordinación fiscal no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto, porque en materia fiscal, las entidades federativas conservaron casi intactas sus facultades o potestades para crear tributos. Lo que pasa es que mediante un convenio renuncian a legislar en la materia y aplican un impuesto que a mí no me gusta llamarlos federales, porque el IVA y renta no son federales. ¿Dónde está el fundamento en la Constitución
para el IVA y renta. No existe. En un sistema ortodoxo aplicaremos el 124 y IVA y renta serían locales. Fue una interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia que dijo que en el 73, fracción octava, donde dice que el Congreso tiene facultades para cubrir el presupuesto, porque las facultades federales de impuestos federales son las de la fracción 29, ¿no? Cervezas, fósforos, comercio exterior, esas son las federales, puras o auténticas. El IVA y renta no están en esa lista. Entonces, sin embargo, en el momento se dijo entonces es local. La Suprema Corte en la época dijo no, con fundamento en la fracción octava del 7.3, el Congreso puede crear otros tributos además de los de la fracción 29. Ya hizo ahí un pequeñito matiz que fue grandotote en materia de federalismo, ¿sí? Porque entonces la Federación legisló en materia de renta IVA. Y después, para evitar la doble tributación, se instrumenta el sistema de coordinación, que desde el punto de vista práctico fue exitoso en cuanto a recaudación. Es decir, ya no legisles, elimina tus impuestos locales en estas dos materias y aplicamos uno solo. Uno solo, lo recaudamos entre todos y lógicamente es más benéfico para todos. Pero eso no son de estas facultades, esa es otra cosa en materia fiscal. Entonces les decía yo, siempre hemos reconocido que el federalismo mexicano ha tenido sus propios matices, nunca ha sido un federalismo porque no nació como el sistema federal norteamericano, esto ya lo sabemos históricamente, siempre ha tenido sus matices. Sin embargo, creo que en los últimos 20 años, pues esos matices han sido sobradamente marcados cuando hoy encontramos todo esto que les mencioné. Digo, yo lo separé en dos. En realidad, es también una separación entre las que decimos que son de coordinación y las que son concurrentes. ¿Por qué? Porque además, si ustedes toman el texto de estas atribuciones, van a encontrar un texto, por ejemplo, en materia de turismo, en el 73, que dice, facultad del Congreso establecer la concurrencia relativa a la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Además, no es claro en muchas de estas leyes en si es una ley distributiva o es una ley de coordinación. Entonces, una primera reflexión es hacia dónde nuestro sistema. Vamos a, o debemos, o es parte de nuestro sistema federal el tener una mayoría de leyes generales que derramen su aplicación o su vigencia en los 3 niveles de gobierno, o amerita una reflexión. Y la segunda, que es realmente lo que a mí me preocupa, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica porque estos sistemas, lógicamente, hacen la interpretación y aplicación de estas leyes mucho más compleja. Insisto, si ustedes toman la nueva ley en deporte, que ahora es de estas leyes, que no lo era, o en materia de turismo, o en materia de cultura, si ustedes leen, por curiosidad, lean una de esas leyes y no siempre queda claro. El ejemplo que yo les di en educación o en asentamientos en equilibrio ecológico, pues siempre son difíciles de interpretar estas leyes, pero pueden ser relativamente claras, pero en estas nuevas, no. Entonces, los actos de autoridad que impactan la esfera jurídica de los particulares en una ley donde no hay una distribución concreta, pues yo siempre lo he sostenido en ese punto, sobre todo cuando en el debate político pues se dice hay que hacerla concurrente y la verdad que en las entidades federativas es un relajo y entonces mejor vamos a poner una ley general, ¿no? Y yo siempre he dicho cuidado porque esto en seguridad jurídica, en los métodos de interpretación jurídica de estas leyes puede haber un grave detrimento en contra de la certeza jurídica,
de los particulares. Y miren, únicamente, ya como ministro de la Suprema Corte de Justicia, solo les traje 3 ejemplos, o sea, en el poco tiempo que tengo yo de ministro, donde estamos asistiendo precisamente a una serie de controversias o de acciones de inconstitucionalidad que de todas maneras faltan los amparos, que es donde el particular sí puede ver afectada directamente su esfera jurídica. Pero yo les traje solo las siguientes, por favor, por ahí están. 3 ejemplos. Y hoy empezamos a ver uno que vamos a terminar, perdón, hoy es jueves y que vamos a terminar el lunes, que es el tercero. La controversia constitucional, una de las anteriores, 92-2010, el municipio de San Pedro Garza García contra el Congreso de Nuevo León. Y esto fue porque el Estado expide una ley de emergencia policial y el municipio argumentó la violación del artículo 21 y 73, fracción 23, que precisamente es la que crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que prevé que va a haber una ley en esa materia expedida por el Congreso. Entonces, el argumento del municipio es: entidad federativa, eso que estás haciendo en una ley de emergencia policial es violatoria de la ley general emitida, o sea, desde luego desde el 21 y 73, pero además de la ley general emitida por el Congreso de la Unión. La segunda me llamó mucho la atención, fue muy debatida en el Pleno de la Corte, esta ya me tocó a mí, por eso les traigo los que me tocaron a mí. La acción inconstitucional 4-2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Extinción de Dominio de Quintana Roo. Desde luego, hay ministros que piensan que las entidades federativas no tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio. Yo soy de los que piensa que sí tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio en las materias que están en la Constitución. O sea, no pueden en cualquier materia, están perfectamente establecidos los 4 materias en que se puede legislar en materia de extinción de dominio. Pero lo que me llamó muchísimo la atención en esta acción de inconstitucionalidad, una vez que la mayoría en el Pleno decidió que sí había competencia, fue que el gran debate fue el destino de los bienes de la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque la Ley General sobre Secuestro crea un fondo para víctimas del delito de secuestro. Y dice, esa ley dice precisamente que de los recursos de extinción de dominios en ese delito van a un fondo. Ahora, un fondo, ¿es un fondo federal o es un fondo por cada entidad federativa? Entonces, curiosamente, había preceptos que crean un debate en el Pleno entre las ministras y los ministros sobre si da facultad, si después de estas leyes generales puede una entidad federativa en materia de bien. Yo decía, claro que sí. Hay un precepto, dice aquí: los bienes objeto de extinción de dominio obtenidos por los delitos de trata de personas serán destinados al fondo que corresponda para protección y asistencia de las víctimas. Primero, insisto, ¿es fondo federal o es fondo por entidad federativa? Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán en favor del Estado de Quintana Roo. Hay quienes dicen, no pueden entrar al Estado de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque tienen un destino específico, ¿no? ¿Cómo no van a entrar a los fondos y al patrimonio de la entidad federativa donde se extinguió el dominio? Pero luego encuentro un fondo en la Ley General de Secuestro que aparentemente, si dice esa parte, pues tendría que venir para acá. Entonces, imagínense, o sea, para emitir la sentencia, decir, bueno, si esa extinción de dominio en delito de secuestro va para el fondo de víctimas, ya hay que definir si es el estatal, ¿sí? Lo demás, pues sí es de libre disposición de la entidad federativa. Todo eso únicamente
y hasta la discusión, porque esta ley además dice, después, cuando hay decomiso de bienes, estamos hablando ya de delitos a nivel local, o de extinción, el órgano encargado de enajenar los bienes, que es el equivalente al SAE federal, se cobra primero los gastos de administración y después distribuye. Lo que yo creo que, si así lo hace a nivel federal el SAE aquí, pues ¿por qué no lo va a poder hacer una entidad federativa? Sin embargo, como están estructuradas las leyes generales, eso es materia de debate. Y la tercera, que es la que estamos viendo, por lo tanto, pero las sesiones son públicas, perdón. Entonces ya pudieron ver que hoy empezamos. Y la tercera también ahora es otra, esta última, de la ley de trata de personas de Quintana Roo. Aquí también es la PGR contra la ley de materia de delito de trata de Quintana Roo. Insisto que, como les puse en una de las primeras láminas, hoy en día el artículo 73 dice: el Congreso tiene facultad para expedir fracción 21, perdón, las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, aquí está, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Pero luego miren el párrafo que sigue. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. Entonces nos anuncia desde la Constitución que igual va a haber distribución de competencias o coordinación. Quintana Roo emite su ley de trata, ya hay una ley general. Algo que parece claro a la luz del texto constitucional dice tipos penales y sanciones. Debemos entender, por lo tanto, que toda la parte procedimental pues puede ser materia local, me imaginaría yo. O sea, lo que va a unificar la ley general serían los tipos penales y sus sanciones. Es lo que dice aquí. Aunque luego nos agregó que puede ser distributiva y de coordinación. Y entonces, cuando veo la ley general de trata, hay todo un desarrollo completo que habla de los derechos de la víctima y de la reparación del daño, que fueron dos de los supuestos que está legislando el Estado de Quintana Roo. Entonces, el parámetro de verificación constitucional ya no es la ley de Quintana Roo en relación con la Constitución Federal o los tratados, sino con la ley general y la Constitución. ¿Sí? Es decir, la ley general ahora excedió lo que le dijo. Pues no lo excedió, porque el segundo párrafo le abrió. El primer párrafo dice tipos y sanciones y el segundo dice, pero esa ley puede distribuir. Son únicamente ejemplos y que tienen que ver con acciones y controversias entre poderes o entidades federativas y la federación. Me preocupa más el día que, lógicamente, bueno, de hecho está sucediendo, porque en estos ejemplos que yo les traje, en las que ya se han resuelto, donde ha habido declaratorias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, lo acabamos de hacer también en Yucatán, con otra ley también de extinción de dominio, lógicamente la declaratoria de inconstitucionalidad pues es sobre la ley local, por lo tanto es sobre procedimientos penales locales. O sea, el impacto se impacta a los particulares. Pero, insisto, fuera amparo, que llegara al análisis ya en concreto por parte de ciudadanos en la afectación o en la aplicación de este tipo de facultades concurrentes. Por eso no es una reflexión del federalismo en términos académicos o abstractos a los que yo los invito, sino que es una reflexión que tiene que ver con el principio
de seguridad jurídica y que está revolucionando, así como revolucionó el bloque constitucional, el derecho mexicano, pues también está revolucionando la manera de aplicación, de interpretación y de aplicación de este nuevo marco complejo, muy complejo, en materia de distribución de competencias. No los canso más, eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por este diálogo magistral sobre un tema de gran trascendencia y actualidad, las transformaciones del federalismo en los últimos 20 años. Y como indicó, ha abarcado esta transformación del federalismo en las últimas 2 décadas una gran diversidad de materias que nos hace reflexionar, y seguramente el foro también ha reflexionado a la par de esta intervención sobre las implicaciones que tiene las transformaciones del federalismo en la materia electoral, hacia dónde vamos y el reto de la certeza jurídica. Porque también en materia electoral, en la reforma de 2014, justamente 20 años después de 1994, se aprobó una ley general, se deroga el Código Federal, se emite una ley general y se transforma la Autoridad Electoral Federal en un instituto nacional que tiene algunas competencias para los procesos electorales locales y a su vez mantiene competencias para los procesos electorales federales. Es decir, existe una concurrencia de competencias y por ello se establece también en materia electoral, y es ahí donde nosotros también tenemos que reflexionar hacia dónde va el federalismo mexicano en la materia electoral, sobre todo porque esto también tiene repercusiones en la jurisdicción electoral. Ahora los tribunales electorales locales son designados en su integración por el Senado de la República y antes eran designados por los congresos locales. Es decir, estamos en la materia electoral también en esta transformación del federalismo mexicano. Creo que son grandes reflexiones en un espléndido diálogo magistral que hemos tenido esta tarde para concluir la primera jornada de este observatorio. Si la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña así lo consideran, señor ministro, pasaríamos a entregarle un reconocimiento y sobre todo externarles nuestro profundo agradecimiento por participar con nosotros y dejarnos estas grandes reflexiones con las que con seguridad tendremos que seguir analizándolas en foros como estos, porque la certeza jurídica es indispensable para el sistema democrático. Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos y despedimos al señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, y a la integración de la sala especializada. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su presencia. Los esperamos el día de mañana con más de este primer foro internacional. Buenas tardes.